Hola chicos, hoy estamos acá con la nueva emisión de Radio Sanjo y como conductores están Benjamín Gabriele y Mía Pinto. ¿Todo bien? Hoy tenemos un programa muy especial donde hablaremos de las etapas de la sociedad. Un programa muy interesante, la verdad. Bueno chicos, ¿les parece si arrancamos? Dale, vamos a arrancar con una pequeña introducción para que sepan lo que estamos hablando. Hoy vamos a hablar sobre la sociedad desde hace muchos años y el objetivo del programa de hoy es poder responder qué fuimos, qué somos y qué queremos ser. Primero que nada tenemos que saber qué es la historia y para esto está Jorge Tundis que nos va a contar un poquito de cómo era el mundo años atrás. ¿Cómo se separa la historia en etapas? Bueno, los historiadores tienen la facultad y también un poco la obsesión de organizar procesos, etapas, ¿no? Acá las etapas tenemos la edad antigua, la edad media, moderna, contemporánea, ¿no? Y pensar, probablemente ya tenemos que empezar a pensar en una etapa hacia el futuro diferente, pues nosotros hoy ya no vivimos como vivían en 1800 o a principios de 1900, por lo tanto creo que estamos entrando en una nueva edad, quizás en una edad de la tecnología, de la globalización, ¿no? Habría que buscarle un nombre, pero estas edades nos sirven para ir entendiendo que algunos procesos empiezan, se sostienen y terminan. Y que, bueno, la dinámica social después nos obliga a pensar esos procesos como procesos íntegros que van de un año a tal año, de tal etapa a tal etapa, a buscar una fecha de inicio, una fecha de finalización, para poder pensarlo mejor. No significa que estas etapas sean las únicas o la única manera de pensar la historia, pero funcionan como para poder identificar esos procesos que van de tal año a tal año, de tal evento a tal evento, y quizás nos ayuda a pensar que hoy estamos transitando otra nueva etapa que todavía no tiene nombre. ¿Cómo era el mundo millones de años atrás? Bueno, obviamente a ciencia cierta no podemos saber todo, pero sí sabemos que era un mundo, en principio, primero si era el hombre aparece hace unos cuantos millones, pero el mundo tiene más años. La experiencia de saber que las glaciaciones y todas las etapas que van dando origen al modo de vegetación que tenemos en la actualidad, sabemos que es diferente. Las especies animales, desde los dinosaurios, digamos, ¿no? Como poner un ejemplo, cómo se van modificando, entonces podemos empezar a pensar en un mundo grande, en un mundo que en las etapas de glaciación fueron con mucho hielo. Acá, bueno, varias películas de Disney o de Pixar, como la era de hielo, nos van mostrando ese mundo previo a la llegada del hombre, y es más, en alguna película muestran esta intervención del hombre en ese mundo. Y hay que empezar a pensarlo de ese modo, ¿no? En un mundo amplio, muy vegetal, con mucho hielo, y que se va modificando en varias etapas hasta gestarse el mundo que hoy conocemos, por lo menos a nivel ambiente. ¿Cómo se recrea el pasado? Bueno, la mirada sobre el pasado va por varios lados, ¿no? Recrearlo es bastante complejo, pero la intencionalidad, por lo menos, hacer algunas diferencias, ¿no? La historia o la prehistoria, mal llamada prehistoria, la pensamos como la historia del hombre en el mundo. Por lo tanto, el pasado como pasado en sí mismo depende de diferentes ramas de la investigación y hay que empezar a pensarla también como con qué rastros nos deja el pasado para poder hoy empezar a hacer una recreación general de esa historia que tiene muchos años y que es complejo pensar. Pero bueno, claramente las investigaciones y con la tecnología y con el tiempo van avanzando y empezamos a buscar esas maneras. Los rastros siempre son, no sé, por ejemplo en las glaciaciones va dejando etapas de hielo, va dejando capas, va dejando diferentes montañas, va dejando diferentes terrenos, relieves que nos van dando información sobre lo que fue el pasado para poder empezar a analizarlo desde el hoy. ¿Cómo funciona la arqueología para el pasado? La arqueología y todo lo que sea los modos de investigar nos van dejando principalmente a los hombres de hoy el modo de vida, el cómo vivían, ¿no? Esta gran pregunta a la que queremos llegar cuando investigamos y para esa reflexión inevitablemente nos impulsa a ser no a ser un ser humano finalizado, sino también pensarnos como un ser humano en evolución, ¿no? La evolución de las sociedades es amplia y creo que es constante y que es dinámica y que se va adaptando a las necesidades del tiempo. No creo que claramente
palabras como, no sé, feminismo y otras banderas que quizás empezamos a reflexionar hoy, el rol del hombre en la sociedad, el rol de la mujer en la sociedad, lo pensaran del todo los griegos como lo pensamos hoy, pero sí es un camino que hacemos en un contexto histórico preciso y que hoy lo estudiamos para ir entendiendo cómo llegamos hasta acá y cómo poder mejorar en el futuro. Futuro que quizás es no reciente o no inmediato en que no sé si voy a ser yo, van a ser mis hijos o van a ser dentro de 100 años esta evolución más grande de entender un nuevo modo de vida, ¿no? Esto no lo podemos saber jamás, pero es para lo que estudiamos y lo que pensamos la historia como un proceso evolutivo continuo. ¿Cuál fue nuestro origen? En la parte que habla sobre el mundo y cómo fue antes de que lo conozcamos, me gustó el ejemplo que dio con las películas, porque nosotros vemos, no sé, la Era de Hielo y pensamos que es solo una película de animación, pero en realidad es como una muestra de cómo era el mundo. Mal, pero la parte que más me gustó es en las que nos cuenta sobre cómo recrear el pasado, porque me parecía interesante, y creo que a todos nos parece interesante, saber lo que pasó antes de nosotros. Y como dijo en la entrevista, creo que gracias a la tecnología podríamos reconstruir todo eso y llegar a conocer, no toda, pero gran parte de las antiguas sociedades. ¿Usted qué opina, locutora? Coincido mucho con vos, pero mi parte favorita es la que habla de las películas y eso. Ya que nos introducimos un poco lo que era el mundo antes, vamos a hablar sobre nuestros orígenes. Como con Tundis hablamos sobre lo que era el mundo antes de que existan nuestros ancestros. Ahora vamos a hablar de cómo fue nuestro origen. Creo que yo, vos, los locutores y todos alguna vez nos preguntamos cómo fue nuestro origen o algunas preguntas de ese estilo. Y aunque existan muchas creencias, mitos, leyendas, la ciencia nos dio una explicación que es la teoría de la evolución. Esta es la teoría que cuenta que los seres vivos se tuvieron que ir adaptando para sobrevivir, ¿no? Claro, la teoría de Darwin. Exacto, a mí me dieron un ejemplo muy bueno cuando estudiaba esta teoría, que es el de las jirafas. ¿De dónde se alimentan las jirafas? De la copa de los árboles. Claro, y por eso tienen su cuello tan largo. Cuando los árboles crecían, las copas de los árboles quedaban más arriba. Y las jirafas extendían su cuello para alcanzar las copas de los árboles, porque si no, no se alimentaban. De ahí viene la frase, hay que adaptarse para sobrevivir entonces. Exacto. Igual, en el siglo XX, la teoría se modificó contando cómo llegamos a ser los humanos tal cual como somos ahora. Nuestra evolución fue de los primates. Los primates son como los monos para los que no saben. Los primates tenían un cerebro bastante desarrollado y con las manos podían tener objetos. Vivían en un ambiente selvático y se trepaban en los árboles para comer, como los monos, pero hace unos 20 millones de años hubo cambios en el clima que obligó a los primates a irse del lugar donde se ubicaban. Pero los pocos que se quedaron se vieron obligados a adaptarse y en ese grupo de primates recibieron el nombre de homínidos. Tenían la postura erguida, las manos libres para así recoger comida o defenderse, y su cerebro creció de tamaño. Estos se destacaban entre los demás primates, pero esto no se quedó ahí, sino que siguieron evolucionando, dando origen a los homos. Aquí pertenecemos los hombres y mujeres. Este proceso evolutivo se llama proceso de hominización. ¿No habían otros tipos de homos antes que nosotros? Sí, existían los Homo habilis que vivieron entre 2.500.000 y 1.600 años. Estos tenían dientes más débiles y eran más altos, su cerebro era más voluminoso y su consistencia física era muy débil. También existieron los Homo erectus, que aparecieron hace aproximadamente 1,5 millones de años. Estos medían casi 1,6 metros de alto. Su posición era más erguida y tenía una complexión más robusta. También existían los Homo neandertales, o más fácil los neandertales. Pero ellos eran muy distintos, tenían mucha masa muscular y su pelo era grueso. Ellos dieron origen a algunas celebraciones como el ritual para enterrar a la gente difunta. Pero hace unos 30.000 años desaparecieron por una causa que no se sabe todavía. Creo que se están olvidando de los Homo sapiens, chicos. Los Homo sapiens son los humanos modernos, por así decirlo. Lo que lo destaca a ellos es que tenían el lenguaje articulado más desarrollado. ¿Nosotros somos Homo sapiens? No, somos Homo sapiens, sapiens. Me acaban de avisar de la producción que tenemos un invitado especial. Así es, acá está Jorge Tundis que les va a contar bien el tema.
Bueno, claramente a lo largo de la historia se va descubriendo, o en realidad vamos investigando y buscando teorías. Es difícil comprobar cosas que pasaron hace millones de años, pero uno va encontrando, quienes se encargan de estas investigaciones, restos humanos, restos de ciudades, restos de diferentes artefactos, de puntas de flecha y huesos y estas cosas que nos van dando como un contenido para poder investigar y hacer teorías a partir de esto, ¿no? Sabemos que en África se encontraron quizás la mayor cantidad y a partir de ahí sale una expansión directa para Asia y Europa y el cruce en el Estrecho de Bering en la llegada a América, que también hay teorías diferentes sobre otras maneras de llegar a América, pero bueno, la teoría del Estrecho de Bering es la más concreta. También, insisto, no hay nada del todo certero como única opción, pero sí es interesante cómo los historiadores van intentando sacar teorías de estas cosas y pensar que el poblamiento de América se hace de norte a sur principalmente, y cómo también la importancia de las civilizaciones que se van formando a partir de estas oleadas migratorias hacia nuestro pueblo americano. ¿Qué fue el proceso de hominización? Bueno, todos los procesos de desarrollo humano se van identificando las teorías evolutivas, ¿no? Donde Darwin hace un aporte muy grande y claramente pensamos, ¿no? En el Australopithecus, en los diferentes tipos de Homo, del Homo sapiens, digamos, ¿no? Llegando más a la actualidad, o todos los Homos que van en el medio, como uno va analizando los cambios de estructura corporal que tienen que ver con la adaptación al ambiente y a las necesidades mismas del humano viviendo en sociedad y sobreviviendo en diferentes contextos. Cómo van desarrollando las manos, la mandíbula, depende la comida que come, depende de las herramientas que utiliza. Bueno, un proceso que lleva, insisto, ¿no? Millones de años, como decíamos también en el tema del origen y cómo el hombre va caminando a lo largo del mundo. El movimiento sabemos que es parte de este desarrollo, y la adaptación a los nuevos ambientes son los que hacen que esta hominización sea eficiente. Básicamente la hominización es la evolución del hombre a lo largo del tiempo, adaptándose a los contextos de vida que tiene. Muchas gracias, me encantó la entrevista. A mí también, pero es tiempo de que hablaremos de la población de América. Esta teoría la formuló Alex. Vamos a decirle a Alex mejor, que cuenta que los Homo sapiens de Asia atravesaron el estrecho de Bering y llegaron a América. La teoría dice que durante la última glaciación, hace unos 13.000 años, en el hemisferio norte había enormes capas de hielo. Al congelarse, el nivel de las aguas descendió y dejó al descubierto amplias superficies de tierra. Esto es lo que pasó entre Alaska y Siberia, justo donde se ubica el estrecho de Bering. Esta zona quedó unida por un puente que permitió la entrada de los Homo sapiens a nuestro continente. Claro, y ahí es cuando Paul Rivet nos cuenta su teoría que complementa a esta. Paul cuenta que hubo una migración desde Asia hacia las islas de Oceanía. Dice que los Homo sapiens atravesaron el Océano Pacífico en pequeñas embarcaciones. Y ahora vamos a la publicidad. El día de hoy nuestro programa está oficiado por República. Se mostrará una máscara funeraria del faraón Tutankamón. Un tema muy interesante para investigar. Solo existen 10 copias, está disponible en el Coliseo. No te lo pierdas, la vas a pasar genial. Benja, Mía, ahora vamos a hablar de la etapa más larga de la historia. Dale, pero ¿cuál fue la etapa más larga de la historia? El Paleolítico fue la etapa más larga, cuando surgieron los primeros homínidos hasta que comenzaron a tener tecnología más avanzada. Fue tan larga esta etapa que hasta se tuvo que dividir en 3, Paleolítico inferior, medio y superior. En el Paleolítico inferior vivieron las primeras especies Homo, que utilizaban como armas piedras apenas modificadas. Vivían en pequeños grupos familiares y eran carroñeros, o sea que comían restos de animales muertos. Bien, Benja, en el Paleolítico medio se juntaron los Homo sapiens y los hombres neandertal. Claro, y ahí se desarrolló los principios del lenguaje. Se crearon las pinturas rupestres y se perfeccionaron las piedras como armas. En el Paleolítico superior ya las armas eran más eficaces, ya que la gente las había perfeccionado un montón. Mía, ahora que te contamos todo esto, ¿te acordás de algo del Paleolítico? Sí, me acuerdo de que en esa etapa eran nómades, o sea que siempre se estaban mudando para aprovechar los recursos del lugar donde vivían y cuando se acababan, se mudaban. También me acuerdo que para la caza de animales se dividían en bandas y cada banda tenía un jefe, que era un consejero
consejero o un guía. Claro, hay algo fundamental en el Paleolítico que fue el descubrimiento del fuego, ya que a veces el fuego se producía accidentalmente, pero luego aprendieron a hacerlo y darle ciertos usos. Vamos a seguir con la siguiente etapa del programa hablando sobre la revolución del Neolítico. Pará, les tenemos una invitada muy especial. Con ustedes, Karina Nicole, que nos va a explicar qué es una revolución. Nos va a contar los cambios más importantes de esta etapa, cómo surgió el Estado y nos va a hablar sobre las sociedades sedentarias. Bueno, una revolución en general como definición, ¿no? Porque se aplica a distintos momentos de la historia. Una revolución es un cambio muy importante, muy radical. ¿Sí? Se dice que cuando una revolución pasa, los cambios que se dan hacen que esa sociedad no va a ser igual antes que la revolución. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos Revolución Francesa y el Neolítico fue una revolución, porque los cambios que empezaron a partir de ese momento hicieron que la sociedad sea totalmente diferente o que tenga por lo menos aspectos diferentes a lo que era antes de ser neolítico, ¿sí? A la etapa prehistórica, pero sobre todo a la etapa paleolítica. Entonces el neolítico hace que se den cambios mucho más profundos que en la etapa anterior. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes? Bueno, los cambios del neolítico, los más importantes, tienen que ver con respecto a la subsistencia de estas primeras organizaciones humanas. ¿Sí? Cambia mucho la forma de alimentarse, la manera en la que se adquirían los alimentos. En la época del Paleolítico, las tribus, los grupos humanos eran prácticamente cazadores, hubo etapas de carroñeros y recolectores. En la época del Neolítico empieza lo que se llama la economía productiva, ¿sí? El ser humano comienza a producir sus alimentos, ¿sí? No quiere decir que deje de ser cazador o pescador, porque esas actividades siguen existiendo, pero ya no son la exclusividad. Entonces vamos a tener actividades, por ejemplo, económicas nuevas como la agricultura y la ganadería, que esas son las más trascendentales. Esa agricultura y la ganadería hace que haya una observación del espacio, del medio ambiente, cuáles son los climas en los momentos del año más aptos para uno u otro cultivo, qué hago después con el cultivo, ¿sí? ¿Cuáles son los primeros cultivos? Depende de la zona, pero en Próximo Oriente, en la India, cercanos a los ríos, el cultivo de cereales, el trigo, la cebada, la avena. Después algunos otros cultivos, como puede ser, aparecen el tomate, ¿sí? Que también son los que van a empezar a dar una mirada muy distinta a lo que es la alimentación. Del trigo vamos a pasar a la molienda, de la molienda vamos a pasar al horno y del horno vamos a tener ya los primeros panes, muy diferentes quizás a los panes que tenemos hoy o que podemos consumir en una panadería, pero se cree que este tipo de alimentación comienza con esta nueva mirada sobre el espacio, que es la agricultura, ¿sí? Y después está la ganadería, que también es la cría de animales. El cazar implicaba matar al animal, ahora los animales se los cría, se los pone en establos y se intenta preservar ese ganado y adquirir del animal lo que se necesita, que puede ser leche, que puede ser queso, que también son los alimentos que aparecen, o puede ser directamente la carne, cuero, ¿sí? Todo lo que se puede extraer del animal. A eso le sumamos el sedentarismo, que también es otro cambio que es consecuencia de esta economía productiva. Ya estas comunidades necesitan quedarse en un lugar establecido, afianzarse en ese espacio, apoderarse de ese espacio, por eso estar cerca de ríos, estar cerca de mares, es donde van surgiendo las primeras comunidades neolíticas, porque ahí es donde se hace apta la agricultura y la ganadería. Y lo que cambia es que estas comunidades tienen que quedarse en ese lugar, tienen que organizar ese espacio, y hablamos ya no de nomadismo o de seminomadismo, como en la época paleolítica, donde las comunidades se trasladaban para la búsqueda de alimentos, sino que ahora hablamos de sedentarismo, se quedan en un lugar y ahí van creciendo las aldeas, van creciendo las poblaciones. ¿Cómo surgió el Estado? Bueno, el Neolítico trae consigo un montón de cambios, ¿sí? En primer lugar, estos cambios productivos en la alimentación, en las costumbres, y a medida que pasa el tiempo cada vez se hacen más complejos. Dice que las primeras organizaciones humanas del Neolítico, ya sedentarias, ya establecidas en un espacio, se van apropiando de ese espacio, y la organización de estos jefes que están al frente de estas comunidades es más igualitaria. No hay casi diferencia, hacen las mismas tareas. A medida que las actividades cada vez se hacen más complejas, que se diversifican,
vamos a encontrar que hay sectores de la población que van a trabajar más y otros sectores que van a ser los dirigentes que van a trabajar menos. Y estos sectores dirigentes van a tener otras funciones, como es organizar las distintas actividades, cuidar de esa población, y van a aparecer las leyes, van a aparecer las normas. Entonces, frente a las leyes y a las normas y a los distintos sectores que se van a encargar de que funcione esta sociedad, de a poquito vamos a empezar a hablar de Estado, ¿sí? En el transcurso del Neolítico, que también son miles de años, vamos a encontrarnos con sociedades que de a poco, de ser igualitarias, donde todos hacían las mismas actividades en ese espacio determinado, cada vez van a ser más jerárquicas. Cada vez va a haber más sectores privilegiados, ligados al gobierno, ligados a la dirigencia, y otros sectores que van a ser típicamente los que trabajan. Pero cada uno va a empezar a ocupar un rol. Y hay una obligación que va a empezar a exigir la dirigencia para sostener esta población, que es el pago de impuestos o el pago de tributos, que puede ser impuesto en especies, en lo que producen, o impuesto en trabajo. Este tipo de obligaciones, sumados a las normas, a las reglas que hay que cumplir, va definiendo de a poco las características de un Estado, ¿sí? Por eso decimos que ya a finales del Neolítico, comienzos de la historia, comienzos de la Edad Antigua, vamos a empezar a tener ya características de un Estado. ¿Qué tiene que tener un Estado? Un territorio delimitado, tiene que tener un gobierno, tiene que haber funcionarios y tiene que haber un sistema jurídico, leyes. Y en estos estados se da la característica que todos tienen un sistema tributario, pagan impuestos, ¿sí? Y el origen justamente de este pago de impuestos es el control y la administración de los recursos que también se generan en esa población. Después, con el tiempo, el pago de impuestos, el registro que el Estado hace de ese pago de impuestos, va a dar paso a la escritura, ¿sí? Por eso la escritura es una consecuencia en el Neolítico de la exigencia que el Estado hacía del pago de impuestos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Cari. En esta etapa, por lo que escuché, fue en la que más cambios hubo. Sí, es impresionante, como pasamos de tener que movilizarnos para buscar alimentos a producirlos nosotros mismos. Posta que creo que la creación de la agricultura y la ganadería ayudó un montón a nuestros ancestros. A mí me resultó súper interesante el surgimiento de Estado. A mí me gustó toda la entrevista, pero les tenemos una última sorpresa para el siguiente tema que vamos a hablar. Tenemos a Martina Gómez, que nos va a hablar de la Mesopotamia. Fueron los primeros estados de la Mesopotamia. Las grandes áreas donde se desarrollan sociedades más complejas y los primeros estados son Egipto, que se encuentra en el nordeste de África, la Mesopotamia asiática, entre los ríos Éufrates y Tigris, India, China, y ocurre alrededor de los ríos Yaxte azul y Aungan amarillo. ¿Cuál fue el mayor invento? Un gran invento fue la escritura, que es un sistema de comunicación por medio de signos que representan un lenguaje. La escritura cuneiforme. Los sumerios que vivían en el sur de Mesopotamia comenzaron a desarrollarse. La escritura en algunas ciudades desde hacia el 3400 a.C., o quizás mucho antes. Es un sistema de pictogramas que, al simplificarse, se diferencian del objeto original. Se llamó escritura cuneiforme, término que significa en forma de cuña, y fue el sistema utilizado durante siglos en gran parte del Cercano Oriente. ¿Qué era el Cercano Oriente? Algunas de las primeras sociedades urbanizadas que se conocieron surgieron en una región y los historiadores que denominaron Cercano Oriente. En gran parte del territorio del Cercano Oriente hay desiertos y muestras áridas, por las que la mayoría de la población se instaló en las costas, en valles fértiles y a orillas de los grandes ríos. En el Cercano Oriente habitaba una gran cantidad de pueblos, que los investigadores clasificaban según las lenguas que empleaban. Los pueblos más antiguos fueron los oceánicos, los semitas y los indoeuropeos. ¿Cuál fue el Código de Leyes? A la primera dinastía babilónica se le debe la creación del Código de Leyes, escrito más antiguo, y se conoce como el Código Hammurabis, llamado así en honor al rey. Ya existían leyes y juicios en el mundo mesopotámico, pero fue un documento escrito. De este modo, al existir una versión escrita de las leyes, se evitaba que los jueces las interpretaran de forma arbitraria. El principio fundamental del código se conoce como ley del tailón y suele resumirse con la frase ojo por ojo, diente por diente. Esto significa que se espera que el infractor de una ley sufriese el mismo daño que había causado. ¿Qué fue el Imperio Acadio? Durante los siglos, las ciudades-estados súmeras existieron como centros independientes.
En ocasiones, algunas de ellas se expandían más allá de sus límites y conquistaban otras, pero nunca hubo un gobierno centralizado. El gobernante acadio más célebre fue Sargón de Antiguo. Se expandió por la Baja Mesopotamia y dominó las ciudades-estado sumeras gracias a sus ejércitos y el aprovechamiento de las rivalidades que existían entre ellas. El imperio acadio continuó sus campañas expansionistas durante unos 140 años, casi sin oposición. Su caída se desencadenó con una oleada de invasores de Lauti, un pueblo montañés de los Zagros. Algunas ciudades sumeras como Lagash y Ur aprovecharon esta situación y se recuperaron su independencia. ¿Qué era el imperio babilónico? Al fin del imperio acadio condujo un siglo el desorden, en el que las ciudades se disputaban el poder entre sí. No hubo un grupo dominante hasta que hacia el año 1800 a.C., un pueblo semita, los amorreos, instalaron su capital en Babilonia, en el centro de la Mesopotamia. Unas décadas después, los amorreos se expandieron de las manos de Hammurabi, que unificó los pueblos de la región e inició el primer imperio babilónico. Mil gracias, Martu, por tu tiempo. Benja, ¿algo para decir? Sí, la parte en la que habla sobre el código de Hammurabi me sorprendió porque yo pensé que iba a hablar sobre un código de leyes parecido al que conocemos ahora. Pero cuando escuché ojo por ojo, diente por diente, pensé tipo, wow, este sistema que es igualitario. Me pasó lo mismo, pero aprendí que en la Mesopotamia se inventó la escritura. De hecho, me acuerdo que yo una vez leí un artículo que se había encontrado una tabla en aproximadamente 6 pulgadas con escritura cuneiforme. Yo también leí el artículo y verdaderamente es súper interesante. Un día voy a leer el artículo, pero ahora vamos a una publicidad. Bueno, vamos a un breve corte y volvemos. Este programa está auspiciado por El Coliseo. El día domingo 29 venía al Coliseo de forma gratuita. Habrá muchas cosas. Por ejemplo, comida gratis, los de la tribuna podrán participar y los esclavos estarán pendientes a los invitados y muchas cosas más. Estamos de nuevo con ustedes, chicos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de uno de los temas más conocidos seguramente, porque ¿quién no escuchó hablar de Egipto? En este tema yo soy un experto. Les cuento, Egipto se ubica en el nordeste de África. Territorialmente, Egipto se divide en dos. Alto Egipto, llamado así por la altura de su relieve, y Bajo Egipto, donde se ubica Menfis. Toda la historia de Egipto comienza con la unificación del Alto y Bajo Egipto. Luego de eso, Egipto tuvo épocas buenas, de expansión y de esplendor. Pero también épocas de crisis donde hubo invasiones y fragmentación del poder. Egipto se dividió en 4 etapas. El reino antiguo, esta fue la etapa donde fue la organización del Estado y de la sociedad en sí. Y en este tiempo se construyeron las famosas pirámides, así que lamentó decepcionarlos, pero no las crearon ni aliens ni nada. La capital de Egipto era Menfis. Imperio Medio. Durante esta etapa la capital se trasladó a Tebas. Fue una etapa hasta que los chicos... Empezamos esa parte. El Imperio Medio. Durante esta etapa la capital se trasladó a Tebas. Fue una buena etapa hasta que los Hicsos, un pueblo semita, invadió Egipto y gobernó durante un tiempo. El Imperio Nuevo. En esta etapa los príncipes de Tebas echaron a los Hicsos. Luego Egipto extendió las fronteras con la conquista de Nubia, Siria y Palestina, pero una nueva invasión provocó una nueva crisis. Etapa tardía. Esta fue una etapa de decadencia para Egipto. ¿En serio sos un experto en este tema, Sí, pero contame un poco más de la forma de vida ahí y todo eso. Te voy a contar la clasificación social de Egipto. Primero se ubica el faraón, que es el rey y concentra todos los poderes. Luego está la familia del faraón, conformada por sus hijos y esposas. Luego de ellos estaba el grupo privilegiado, en el cual estaban los sacerdotes y militares. Debajo de ellos están los subordinados, que son los campesinos, los trabajadores reales y artesanos. Y en lo más bajo están los esclavos, y sobre la forma de vida no sé qué decirte. La economía allí dependía de la agricultura, y sobre la forma de vida te voy a contar la clasificación social de Egipto. Primero se ubica el faraón, que es el rey y concentra todos los poderes.
Luego está la familia del faraón conformada por sus hijos y... Te voy a contar la clasificación social de Egipto. Primero se ubica el faraón, que es el rey, y concentra todos los poderes. Luego está la familia del faraón conformada por sus hijos y esposas. Luego de ellos estaba el grupo privilegiado en el cual están los sacerdotes y militares. Debajo de ellos están los subordinados, que son los campesinos, los trabajadores reales y artesanos. Y en los más bajos están los esclavos. Y sobre la forma de vida no sé qué decirte. La economía allí dependía de la agricultura y ganadería. Los egipcios eran politeístas, o sea que tenían muchos dioses, pero debido al faraón Amenofis se volvieron monoteístas, o sea que solo creían en un dios, pero con la llegada de Tutankamón al reino, esto se olvidó y volvieron a ser politeístas. ¿El faraón tenía todas las esposas que quería? Sí. Bueno, ahora te voy a contar algo que es sobre Egipto y creo que es sobre lo que la gente más asimila con Egipto. Pero antes le voy a contar cómo era cuando fallecía un faraón. Cuando un faraón moría, su alma se sometía al juicio de los muertos, en el cual se veía si la alma era digna de estar para la eternidad con los dioses. Para el juicio, y el cuerpo debía ser embalsamado, convirtiéndolos en las famosas momias. Luego de ese proceso, el cuerpo era metido en un sarcófago dentro de la tumba y estaban guardadas dentro de las pirámides. Muy bien, chicos, me gusta mucho la cultura egipcia y todo, pero vamos a una publicidad. En este programa exclusivo les tenemos un sorteo de estatuillas de Isis y Osiris. Para participar solo tienen que llamar al 0810-1505. Volvemos y esto no termina. Vamos a seguir hablando de muchos temas más. Exacto, todavía vamos a hablar muchos temas históricos más. Bueno, ahora seguimos, pero les quería contar que aparte de los egipcios, en el cercano oriente se encuentran varios pueblos como los fenicios y hebreos. Los fenicios fueron los que inventaron una forma más fácil de escribir, ¿no? Sí, ellos inventaron el alfabeto que se difundió cerca de 1000 a.C. y tenía 22 signos que representaban una consonante cada uno. Ahora sí, vamos a seguir. En esta etapa de la historia va a ser corta, ya que hablamos de ella en el inicio. Voy a comentarles sobre América. El poblamiento de América es el proceso de dispersión de la especie humana. América se pobló hace 14.000 años cuando los seres humanos llegaron al continente americano. Vamos a hablar un poco sobre la unidad cultural de Grecia. En la antigüedad no existía un país llamado Grecia como lo conocemos nosotros. En realidad era un simple conjunto de pueblos y estados que no tenían un gobierno común. Contanos un poco de la historia de Grecia. Como sabemos, Grecia es un país europeo ubicado en el extremo oriental del mar Mediterráneo, al sur de la península balcánica. Está rodeado por el mar Egeo, Jónico, Mediterráneo, y la ubicación lo ayudó mucho en lo comercial. Como todo lo que vimos antes, Grecia se dividió en 5 etapas. Primeras grandes culturas. Son las culturas cretenses y micénicas. Época oscura. Esta época fue totalmente desorganizada y de decadencia tras la invasión de los dorios. Época arcaica. Este periodo fue de formación de la cultura griega. Época clásica. Periodo de apogeo. Época helenística, fusión de culturas luego de las conquistas de Alejandro Magno. Les voy a contar algo. Después de la invasión de los dorios, muchos pobladores habían huido a las islas del mar Egeo, pero los que no se fueron se dispersaron y se establecían en las aldeas alrededor de las colinas. Poco a poco, las aldeas se iban juntando para dar origen a ciudades llamadas polis. Aquí comienza el periodo arcaico. ¿Cada poli era una ciudad? Claro, cada poli era políticamente independiente con su gobierno, leyes y su ejército. Luego de un tiempo igual los griegos regresaron por diversas razones. Bueno, ahora vuelvo yo al programa a hablarles de la segunda colonización. En el siglo VII a.C., algunos ciudadanos griegos viajaron para comercializar o por otras razones como destino de estos viajes estaban en el mar Egeo, el Negro y el mar de Marmara, produciendo la segunda oleada colonizadora. Ahora entro yo para contarles sobre la época clásica. A la parte más fácil venís, Como decía, la etapa clásica llegó con el inicio de las guerras médicas. Las guerras médicas se producen cuando se enfrenta el imperio persa al griego. Esta época no transcurrió en paz, pero esto hizo que se conviertan en el ejemplo a seguir para Esparta y Atenas, que eran
las polis venizas. Muy bien todo, chicos, pero me gustaría que nos cuenten sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia o Alejandro el Grande, nació en Pela, norte de Grecia. En el año 356 a.C., su papá era el rey Filipo II de Macedonia. Él lo preparó para gobernar desde pequeño, tanto desde un vertiente militar como intelectual. Esta última delegada al mismísimo filósofo griego Aristóteles. A los 20 años muere su padre y Alejandro se convirtió en rey de Macedonia. Su reinado caracterizó por una brillante y violenta estrategia política militar. Comenzó por el control de las rebeliones de las ciudades griegas tras la caída de su padre, la conquista del imperio persa y en la última instancia la aplicación de su reino hasta el río Indo, actual India. En poco más de 10 años, el joven Alejandro no solo había creado uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, además tuvo la lucidez de intentar consolidar la unión de los territorios conquistados a través de alianzas matrimoniales entre griegos y persas, la inclusión de soldados persas en su ejército y la unificación de ambas culturas bajo una misma lengua, moneda y comercio. Bueno, para ya ir finalizando el tema de Grecia, voy a hablar de algunas cosas que nos dejó este gran imperio, como los Juegos Olímpicos. Esta tradición empezó a ser en honor a Zeus. Se celebra cada 4 años y participaban atletas de todas las polis. La celebración duraba 7 días, el primero dedicado a las ceremonias religiosas, los siguientes 5 a los deportes y el último a la entrega de premios. Otra cosa que nos dejó Grecia es el teatro. En los inicios solo se usaban con fines religiosos, luego se presentaban temas, ya conocidos por la gente como la vida de los héroes, y luego se fue volviendo lo que conocemos ahora. Ya que estamos hablando de Grecia y el origen de estos, ¿podés venir a ver la competencia? ¿Y qué va a haber? Va a haber salto, carrera, lucha, lanzamiento de jabalina y carrera de atletas. Van a participar atletas de todas las polis griegas. ¿Cómo puedo competir? Fácil, para poder participar en las competencias tenés que cumplir con estos requisitos: ser hombre libre, ser de sangre griega y no ser ningún extranjero ni esclavo. Chicos, damos por finalizado el tema de Grecia y vamos a hablar de Roma. No me gusta este tema. A mí sí, yo me dio el origen mítico. Amulio mandó matar a sus sobrinos y obligó a su sobrina a convertirse en sacerdotisa para que no se case ni tenga hijos. Pero ella tuvo 2 hijos gemelos, Rómulo y Remo. Cuando Amulio se enteró que el nacimiento de los niños, los mandó a matar en el río Tíber. Pero algo salió mal y la canasta donde estaban los niños se deslizó río abajo. Allí los encontró una loba que los amamantó como si fueran sus cachorros hasta que un pastor los encontró y los crió hasta que ellos crecieron y descubrieron su proveniencia. Entonces derrotaron a Amulio y lo devolvieron al trono a su abuelo. Entonces le ordenó fundar una ciudad y ellos fundaron a Roma. Aunque no me guste mucho este tema, puedo hablar sobre la estructura social. Obviamente, en los más altos están los senadores y administradores. Luego están los patricios y los plebeyos enriquecidos. Pará, ¿qué son los plebeyos y patricios? Los plebeyos son las personas que se incorporaron a Roma después de su fundación. Eran libres, pero carecían de derechos civiles y no eran protegidos. Y los patricios eran descendientes de los fundadores de Roma y ellos tenían los mejores terrenos y tenían todos los derechos. Claro, ahora sigo en lo que estaba. Después de ello viene la plebe. Eran como plebeyos pero ofrecían servicios a cambio de protección. Debajo de ello están los libertos, que era gente normal, y luego los esclavos. Después de eso viene la lucha de los plebeyos por la igualdad de derechos, que por cierto lograron poco a poco y así se creó el tribuno de la plebe, que crearon la ley de las 12 tablas. Y paralelo a eso, Roma se expandió permanentemente teniendo muchos beneficios económicos. Una de las razones por la cual se expandieron bastante a través de las invasiones fue que estaban bastante bien organizados militarmente. Igual eso también trajo muchas consecuencias, ya que esto hizo que se crearan nuevos grupos sociales y también hubo una fusión de la cultura griega y la romana. Aparte, las riquezas de Roma aumentaron por las conquistas. El reparto de estas fue muy disparejo, porque las tierras fueron distribuidas entre los más ricos, que la usaron para el trabajo de esclavos. Ante esta situación, los hermanos Tiberio y Cayo Graco intentaron modificar esta situación, proponiendo dividir justamente los bienes, pero no tuvo éxito. Y esto lo llevó a que el grupo de privilegiados se divida en 2. Partido Popular, que eran los que apoyaban a los plebeyos pobres, y el Partido Senatorial, que eran los que defendían a los más ricos y al Senado.
Todo esto llevó a una crisis a la República. Y acá es cuando entra Julio César, un militar de origen patricio que se convirtió en el jefe del Partido Popular. Él obtuvo del Senado una concentración de poderes y su muerte en el 44 a.C. provocó una guerra civil en la que Marco Antonio, uno de sus generales, fue derrotado por Octavio, sobrino e hijo adoptivo de Julio César. Luego, Octavio tomó el poder de Roma bajo el nombre de Augusto. Durante su gobernato mantuvo por un tiempo la apariencia del régimen republicano continuada, pero el sistema republicano fue reemplazado por una persona que asumió como título de príncipe. Y como las instituciones existentes ya no alcanzaban para gobernar el territorio, el Senado perdió popularidad y surgió una burocracia. Luego de todo eso vinieron los siglos de paz, porque el imperio no tenía enemigos que lo puedan hacer caer, y llegó a su máximo de expansión. Así que después del gobernato de Augusto, los sucesores eran elegidos por el emperador, dando origen a las dinastías. Luego de algunas crisis, el imperio llegó a su final, debido a que la parte occidental era muy difícil de defender y a nivel interno creció la inseguridad, porque los campesinos ya no podían pagar más tributos y comenzaron a haber ataques de bárbaros y piratas. Vamos a una publicidad y volvemos. El programa es oficiado por Decoraciones Griegas. Puedes encontrar todo tipo de objetos de la antigua Grecia y su historia. Ahora sí, volvemos al programa. Luego de la caída de Roma Oriental y del modelo esclavista, se comenzaron a desarrollar distintos reinos. ¿Cuáles eran esos reinos? Los reinos romanos germánicos, que estaban divididos en el reino visigodo, el ostrogodo, el franco, el reino randalo, el reino anglosajones y el imperio bizantino y el islam. Si el modelo de producción esclavista finalizó, ¿qué se empezó a usar como modelo de producción? Surgió un nuevo modo de producción llamado feudalismo, que consistió en el vínculo entre los siervos, que eran campesinos, y los señores feudales, que eran los nobles. ¿Y cómo era este vínculo? Los siervos eran los que trabajaban y con la cosecha pagaban el tributo. También estaban los vasalles, que aconsejaban y acompañaban al señor feudal. Este les daba una porción de tierra llamado feudo y se la entregaban a los siervos para que trabajen. ¿Pero en qué se benefician los campesinos? Les prometían protección, pero nunca cumplían y se beneficiaban solamente en feudales. O sea que la sociedad era desigual. Claro, también estaba dominada por el cristianismo y ordenada en nobles, el papado y los campesinos. Ojo, no solo eran los cristianos, sino también estaba la religión de Islam, que tenía como dios a Alá. Claro, ¿cómo caen el feudalismo y los distintos reinos? Cuando los campesinos notaron que no eran protegidos por el dios del que se hablaba, ni tampoco eran protegidos o beneficiados por los señores feudales, así que dejaron de obedecer, de manera que el sistema cae. Y sí, pobres campesinos, imagínate trabajar y que al final no tener nada a cambio. ¿Nos podés contar sobre los reinos? Más que reinos, eran imperios. Por ejemplo, el imperio bizantino tuvo una época con crisis y problemas religiosos. Sin embargo, era un imperio urbano y comercial. En cambio, Islam tenía un desarrollo cultural y comercial sumado a la que eran agricultores y expansivos. Este imperio fue muy interesante, ¿eh? Sí, pero hasta acá llegamos. Ahora vamos a una publicidad y pasamos a la parte más esperada de la radio. Este programa está auspiciado por El Coliseo. El día domingo 29 venía al Coliseo de forma gratuita. Habrá muchas cosas. Por ejemplo, comida gratis, los de la tribuna podrán participar y los esclavos estarán pendientes a los invitados y muchas cosas más. Ahora sí, se viene una parte muy importante, ya que sabemos todo lo que pasó tiempo atrás. Nos podríamos poner a pensar que todo eso nos llevó hasta donde estamos ahora y nos lleva a pensar en lo que queremos ser como sociedad. Yo creo que en los principios tuvimos grandes errores, que ahora los seguimos teniendo, como en el tema de la igualdad de género. En las grandes civilizaciones tipo Roma y Grecia, que las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres y siempre tenían que estar representadas por el padre o marido. Y aunque la mujer tenía los mismos errores que el hombre, a veces los castigos de la mujer eran peores. Claro, pero eso ya está cambiando, por suerte, aunque seguimos conservando alguna que otra frase sexista. Creo que este es el momento de responder la frase del programa. ¿Qué fuimos, qué somos y qué queremos ser? Hoy aprendí mucho, la verdad. Aprendí grandes cambios que hubo y entendí cómo se formó esta sociedad. Y entendí algunos pensamientos de la gente. Aprendí por qué hay puntos de vista tan retrógradas. Y ya está bien formado. Puedo decir que poco a poco fuimos avanzando, pero en algún momento nos quedamos paralizados y no avanzamos más, socialmente. En cambio, sí avanzó la tecnología, cosa que hoy en día nos ayudó a seguir avanzando.
Las redes sociales son un ejemplo de lo que digo. Por ahí podemos difundir cosas, dar nuestras opiniones, informarnos, obvio. Esto si le damos un buen uso. Sobre lo que no somos una sociedad muy buena. Hay muchas cosas para mejorar, como la igualdad de género, razonar sobre el medio ambiente. Y creo que estaría muy bueno que los medios de comunicación tradicionales ayuden a viralizar estos problemas. Porque siempre que prendo la televisión veo noticias sobre robo, sobre política, pero nunca veo que le cuenten a la gente sobre los problemas del medio ambiente. Y un ejemplo clarísimo de esto es lo que pasó con el Amazonas. Cuando se incendió Notre Dame, estaban todos los medios hablando de eso y se recaudaron no sé cuántos millones de dólares, pero cuando se incendió el Amazonas, yo me enteré 3 días después de que se incendió y me enteré por Instagram, mientras los medios de comunicación no hacían nada. En fin, volviendo al tema inicial, no estoy tan convencido de poder decir que avanzamos como sociedad. Y aunque nos falta mucho por aprender, también creo que si avanzamos a comparación de lo que pensaban nuestros ancestros. Y ya, termino, con lo que queremos ser. Yo por lo menos quiero vivir en una sociedad en la que las redes sociales sirvan como medio de comunicación, en una sociedad que exista la igualdad de género, en una sociedad donde sin importar del país donde vengamos todos tengamos los mismos derechos. Quiero una sociedad justa para todos. Muy buena opinión. Yo pienso que sí avanzamos a comparación de lo que fuimos en nuestros principios, pero siempre se puede mejorar. Yo pienso similar a vos, Benja. Con todo lo que aprendimos hoy sobre el Paleolítico, las distintas civilizaciones que vimos, las opiniones que escuchamos y todo eso, avanzamos un montón para mí. O por lo menos a comparación de Roma o Grecia. Avanzamos mucho. Y como vos dijiste antes, Benja, hay cosas que se siguen manteniendo y nos falta mejorar un montón. Pero poco a poco ya estamos avanzando. Y ojalá logremos ser una sociedad libre y sin clasificación de personas. Esa es la sociedad que yo quiero. Bueno, damos por finalizado el programa, chicos. Sí, el programa de hoy fue re interesante. La verdad que sí. Y aprendí banda de cosas. Hasta acá llegó el programa. Y espero que les haya gustado a ustedes tanto como nos gustó a nosotros hacerlo. ¡Chao!